Hoy, mira, tenemos todo tipo de bebidas. O sea, vean por favor esto. O sea, tenemos café. Marco, tú casi no tomas, pero dijiste, me eché una banderita contigo. Sí, contigo. Mira, gracias. Te voy a decir, las pocas ocasiones en que llego a tomar algo es en un date. No vayas a malinterpretar. Amigo, no te estoy viendo. ¿Quién sabe, amigo? No, la vida da muchas vueltas. No, ¿qué pasó? Amigo. Yo ya me divorcié 2 veces. No, ocasiones especiales con buenos amigos, en un date, una celebración especial. Y para mí esto es muy especial porque te felicito por todo lo que has logrado y es un honor estar acá. Oye, pues salud, amigo. Salud, amigo. Oye, pues hay que dosificarlo. ¿Te fuiste a Estados Unidos hace cuánto? Casi 20 años ya. No juegues. ¿Extrañas esto, la banderita de México? ¿Extrañas México? Extraño México muchísimo. Cada vez que vengo a México paso por el mismo proceso de ¿qué hago allá? Me debería de regresar. Porque hay algo que de verdad como México no hay dos. Bueno, América Latina es muy cálida en general, pero obvio, yo siendo mexicano, yo aquí pues estoy en mi tierra y es algo que pasa con las conversaciones. Estados Unidos es muy bonito, pero es frío, es desconectado. La gente vive para trabajar. Y aquí el tema social es una prioridad. En Estados Unidos el contacto social no es una prioridad. Es algo que haces, pero la prioridad es hacerlo en la vida. La prioridad es ganar dinero. La prioridad es tu trabajo. Y en México la prioridad es la familia, los amigos, las conexiones. Y eso se siente. Entonces esas sobremesas de horas y horas, pues no pasan allá. Naciste, creo que hasta cerquita de la frontera, ¿no? ¿Vivías cerca de la frontera? A 2 cuadras de la frontera. A 2 cuadras. La calle donde nací lleva ahora el nombre de mi abuelo. ¿Cómo crees? Sí, mi abuelo era locutor, ¿no? ¿Tenía una estación de radio? Mi abuelo fue uno de los fundadores de la radio en México, era ingeniero. En Tijuana. Mi papá y mi mamá se separaron cuando mi papá era alcohólico, igual que el tuyo, ¿no? Igual que el tuyo. Empatado. ¡Qué orgullo! ¡Atínalo al padre! ¡Atínalo al padre! Qué bueno que tú y yo rompimos la cadena de alcoholismo. Sí. Bueno, la verdad que eso yo sí. No, sí. Sí, porque sí le hemos cuidado. Mi primer trago lo tomé después de los 20 años. Yo también. Yo por miedo. Claro, por miedo de lo que veía en mi casa. Me decía mi mamá, tú eres hijo de un alcohólico. Y si tu abuelo era alcohólico y golpeó a su mujer. Tu papá era alcohólico y me golpea a mí. Si tú no quieres ser alcohólico y golpear a tu mujer el día que te cases, no puedes tomar. O sea, tú no eres igual que los demás, Marco Antonio. Yo no tomaba nada. Genéticamente. No, yo vivía en Sonora con mis amigos cuando estaba haciendo radio y en Sonora la gente pistea cañón. O sea, cerveza modelo y todo. Y yo no tomaba nada. Era el que no tomaba. Era el mexicano, me decían, porque venía de la Ciudad de México, el que no tomaba. Entonces, sí, que para ellos era raro, ¿no? Oye, y entonces... Pero, volviendo al que me dijiste que sí. Entonces, cuando tú naces, ¿tus papás ya estaban divorciados? Cuando mi mamá se embaraza, mi papá y mi mamá se conocen en Acapulco, me andaba de vacaciones, se había divorciado, tenía mis 2 hermanos más grandes que me llevan 10 y 11 años de su primer matrimonio. Ella se queda en un hotel, mi papá era el dueño del hotel, mi papá la ve, se enamora de ella, le manda serenata, la empieza a cortejar, vente aquí a Acapulco, tú y tus hijos, por teléfono, no había Instagram, no había WhatsApp, pues le llamaba por teléfono y le ponía un mariachi, le ponía una orquesta, y mi mamá pensó que era un buen hombre. Y va y se casa con él, y ahí va con sus 2 hijos para Acapulco, llega y resulta que era alcohólico, porque mi papá era maravilloso, escribió libros y todo, era músico, era poeta, era maravilloso, pero en cuanto tomaba una gota de alcohol, violento, y la empieza a golpear a ella y a mis hermanos. Entonces, ahí tú todavía no se embarazaba. No se embarazaba. Entonces, lo que hace mi mamá es que lo deja cuando se embaraza, cuando se da cuenta que está embarazada de mí, lo deja y se va con sus 2 hijos y con el Marco Antonio en la panza, se va a Tijuana, a la casa de mi abuelo, el de la estación de radio. Y mi papá, que era un hombre muy poderoso, era masón grado 33, gran comendador del estado de Guerrero, ahí en Acapulco, era picudón. Era coronel, ¿no? Era coronel, fue coronel del ejército mexicano, piloto aviador, se preparó. Muchos de los libros que todavía usa la policía en México los escribió él, algunos. Entonces llega tu mamá con tu abuelo. Lo deja. Y mi papá, que era muy poderoso, le habla y le amenaza y le dice, si tú no regresas aquí, te voy a demandar por abandono de hogar y te voy a quitar al niño. Y mi papá ya había hecho eso con una mujer anterior, en un divorcio anterior. Luis, mi hermano más grande, se lo había quitado a la mamá y se lo quedó. Entonces mi mamá, sabiendo esa historia, le da miedo y regresa, pero deja a mis 2 hermanos en Tijuana
porque dijo, ya no voy a exponerlos. Entonces regresa embarazada, pero regresa asesorada. Mi mamá era una mujer muy valiente, entonces regresó asesorada, contrató un abogado y el abogado le dijo, lo que tú tienes que hacer es que cuando él te golpee, en vez de maquillarte los golpes y taparte y no decirle a nadie, tú tienes que decírselo a todos, a los vecinos, tienes que tomarte fotos, tienes que decirlo a los empleados del hotel, porque vivían en el penthouse del hotel. Entonces mi mamá regresa asesorada y prepara todo un caso. Okay. Y se aguanta todos los meses de embarazo conmigo, documenta el caso y ya cuando estoy yo por nacer, lo vuelve a dejar y yo nazco en Tijuana. El parto lo pagó mi abuelo, obviamente. Y cuando él le llama otra vez, ¿cómo me estás dejando? Y es abandono. Le dice, pues mira, tengo fotografías, tengo testigos, tengo todo eso. Y si tú me demandas, yo le voy a decir a todo Acapulco que tanto te respeta y que tanto te ve así como lo máximo. Le voy a decir quién eres y te voy a demandar por lo que hiciste. Una mujer muy valiente. Estamos a regresar a hacerlo. Estamos hablando de una mujer en 1969, contra un hombre poderoso en el México de 1969. Si todavía hay desigualdad con las mujeres hoy, imagínate en el México de 1969. Claro. No manches. Entonces, pues se armó y mi papá le dijo, pues lo voy a secuestrar y más te vale que lo cuides porque te lo voy a quitar. Entonces yo crecí de niño con el rollo de tu papá te quiere secuestrar. O sea, en tu caso el Coco era tu papá. El Coco era mi papá. No te va a llevar el señor de Costar y el señor de Costar era mi papá. Entonces me cuidaban, no podía ir a la escuela solo, tenía que esperarme a que fueran por mí a la escuela, tenía un montón de reglas a mi alrededor que ya con el paso de los años poquito a poco se fueron relajando. Claro. Pero así crecí con una mamá divorciada 2 veces, nos vinimos aquí a la Ciudad de México, nací en Tijuana, pero nos vinimos aquí. Con 2 medios hermanos. 2 medios hermanos, 10 y 12 años más grandes que yo, en Coyoacán, viviendo en casa de mi abuelo, porque mi mamá no tenía dinero para su propia casa y ella trabajaba como... Te va a recordar tu infancia, era directora de ventas, era consejera de ventas de una empresa de cosméticos. Entonces yo crecí... ¿De Avon? De Avon, empezó en Avon. Y yo era un niño Avon, porque entonces mi mamá entrenaba a cientos y cientos de señoras y a mí me llevaba y yo le operaba el audio en las conferencias y todo. Y yo crecí rodeado. O sea, como su productor. Sí, me enseñó a ser productor. O sea, me daba el guión. Y yo tenía la música, las transparencias, no había videos en ese tiempo, y yo le corría todo y acomodaba todo. Entonces fue como un mini productor. Y la veía. Entonces yo me emocionaba. Y me acuerdo que la veía yo con una admiración muy grande, Jordi. Y me emocionaba y le aplaudía y todo. Y ahí nació en mí la vocación de comunicar. Wow. Y quien la conoció a ella y me ve trabajar a mí, pues es igualito a tu mamá. Yo cuando te vi una vez en una conferencia que das de vendedores perros, sí. Yo dije, siempre te lo he dicho, digo, qué bueno es Marco. Gracias. Pero ahora me doy cuenta que también viene de esa mujer que se paraba a vender y a tal. Doña Irma. ¿Sí? ¿Qué les decía? Pues fue campeona nacional de ventas y el secreto que ella tenía era que conocía uno a uno a sus vendedoras y las ayudaba psicológicamente. Las ayudaba, las motivaba. Las señoras, pues yo me llevaba y las reclutaba en las calles, Jordi. Nos íbamos aquí a las colonias de la Ciudad de México en un Volkswagen Sedán que le daban en Avon a reclutar señoras. Entonces le decían, mi mamá decía, yo necesito reclutar vendedoras. ¿Qué voy a hacer? Gente que vende en la calle, ¿no? Porque Avon era de ese nivel socioeconómico. O sea, entonces agarraba a señoras que vendían tortas, licuados, cosas en la calle y ella se fijaba y decía, fíjate bien, decía, en una esquina, esto lo digo mucho en mis conferencias, en una esquina, fíjate, está toda la gente, hay moscas, hay sol, hay problemas, hay pobreza, hay miseria, todas tienen problemas. Pero decía Marco Antonio, fíjate bien, dice, ¿cuál de ellas trae la mejor actitud? Y observábamos, y siempre en una esquina hay alguien que era ¿qué pasó, güerita? ¿Cómo está? Pásele, le doy su torta, le doy su tamal y no sé qué. Y era la dicharachera, la movida, la carismática. Y decía mi mamá, pues a ver, ¿cuál es, mijito? ¿Cuál es? Decía, no, pues eso, me enseñaba como a prospectarlas. Perdón que me emociono mucho porque... No, al contrario, pues me estoy emocionando yo. Sí, gracias, amigo. Y nos acercábamos, entonces mi mamá le compraba algo a la señora y le empezaba, lo que hace una buena vendedora, a hacer preguntas. Y entonces mi mamá le decía, no, oiga, doña María, por ejemplo, le decía, ¿no le gustaría? ¿No le gusta hacer mole? Pero no le gustaría, en vez de estar al rayo del sol, hacerme mole, no, en vez de estar al rayo del sol, hacer algo que le diera más dinero y que pudiera usted trabajar de su casa y todo. Y decían las señoras,
pues sí, doñita, pero pues yo no sé hacer nada. Y ahí entraba doña Irma y decía, ¿cómo no me diga que no sabe hacer nada? Usted sabe hacer lo más importante, lo más valioso. Usted sabe comunicarse, usted sabe hablar con la gente, usted sabe vender. Nada más está vendiendo el producto equivocado. Me acuerdo porque hace cuenta que lo estoy viendo. Y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estábamos en la casa de la señora, entregándole un beliz de productos de Avon. Y luego las veía yo en las convenciones, ganándose viajes, viajaban, se subían a un avión por primera vez, se ganaban premios, se volvían campeonas de ventas, se divorciaban del marido que normalmente se ponía celoso, agarraban otro más joven y más inteligente que las apoyara. Entonces, ese era el secreto de mi mamá, que era una gran motivadora y les hablaba de Dios y era muy entusiasta. Entonces, todo esto que ves como yo hablo y que soy así, yo lo vi. O sea, no sé si lo traigo en mi ADN de ser así o simplemente aprendí como changuito, que el changuito ve y el changuito imita. Lo aprendí de ella porque ella era así, era apasionada y lloraba y les cantaba y las motiva. Y eso era. ¡Wow! Eso era. ¡Qué lindo! Y eso fue, y así, amigo, eso fue mi maestra, fue mi inspiración. Y yo a los 3 años dije, no sé cómo, 3, 4 años de que recuerdo, yo dije, a mí me dolía ver mucho a mi mamá trabajar porque trabajaba durísimo, durísimo, durísimo. Y mi sueño desde el niño se convirtió en, yo la voy a sacar de trabajar. Y se lo decía. Entonces le decía yo que era el tercer cochinito porque estaba la canción de los 3 cochinitos. Ya es que el tercer cochinito soñaba con ayudar a su mamá en la canción de Cricri, ¿no? Y entonces, pues yo le decía, yo soy el tercer cochinito, yo te voy a sacar de trabajar. Y decía, ay, mi amor, qué lindo. Y se reía. Dice, no te rías. Porque aparte mis 2 hermanos eran súper obedientes, tranquilos, no le contestaban. Y yo era un contestón, majadero, rebelde. No había fuerza que me controlara. Entonces yo le decía, pues tú me castigas y me comparas con mis hermanos, pero yo soy el que te voy a mantener y yo soy el que te voy a sacar de trabajar. Y mi sueño se convirtió en realidad. Hubo un momento donde le compraste un comedor, ¿no? Eso fue lo primero que hice, mi primer sueldo, amigo. Sí. ¿Tu primer sueldo? Es lo primero que hice, porque estábamos en Ciudad Obregón, mi mamá ya no estaba en Avon, se la habían llevado a Jafra Cosmetics, que era una empresa nueva, y entonces nos fuimos a Sonora, a Ciudad Obregón, y estábamos ahí, estaba ella trabajando y todo, rentamos una casita y veníamos de una crisis muy, muy dura. Era cuando estaban las devaluaciones horribles en México, los tiempos después de López Portillo, era devaluación tras devaluación tras devaluación, y no alcanzaba el dinero, y no alcanzaba. Y entonces me acuerdo que fuimos a una tienda y no teníamos comedor en la casa, nos acabábamos de cambiar ahí, y mi mamá vio un comedor muy lindo y vio el precio y dijo, es que ahorita no puedo. Y a mí me dolió tanto. Claro. Que dije, yo le voy a comprar ese comedor. Y cuando empecé a trabajar en radio, cuando logré empezar a trabajar en radio, mi primer sueldo fui a la tienda y di el enganche, hablé con el gerente de ventas que José Luis Velarde se apellidaba, y me dijo, tú, yo trabajaba ya en radio, tú eres tenía un programa de radio que se llamaba Flash. En 102. No, era Super Estéreo 90, Ciudad Obregón, de Grupo Uniradio. Ah, claro, todavía estás allá. Ajá. Sí, mucho antes. Y me dijo, tú eres el del programa ese de las noches de rock en español y no sé qué tanto. Yo, sí, no, rock en español, era pura música en inglés, perdón, era Madonna, no había rock 80s, en español. ajá. Sí, 85. Y digo, sí, ese soy yo, no sé qué tanto. Y pues no me alcanzaba para el comedor, yo le estaba pidiendo crédito. Entonces me dio el crédito y me intercambió el 50% del comedor a cambio de que yo le condujera eventos ahí en la tienda. Wow. Y así le pagué el comedor. Y llegó de un viaje de trabajo y vio su comedor y dice, ¿qué es esto? Y digo, pues es tu comedor. Y dice, mijito que me abrazó. Y así, o sea, entonces yo a través de mi vida, ahora que no está, me fui dando cuenta que la verdad yo encontraba a Jordi más satisfacción cuando tenía un éxito, no tanto por mí, sino ver su cara. Claro, por supuesto. Darle lo que siempre quise darle. Y pues eso fue mi hija, se convirtió en mi hija, amigo. Qué chingón, amigo. ¿Sabes qué? Que te entiendo perfecto. Qué lindo que tienes tan claro todo esto que te dejó tu mamá. Y que nos quedan. Nos viene en el ADN, literalmente, viene en nuestro ADN. Tal vez a nivel espiritual también heredamos algo, si creemos en eso. Claro. Pero es muy hermoso cuando podemos reconocer en nuestros papás a nuestros grandes maestros. Y en mi caso, ella fue mi inspiración, amigo. O sea, no me queda claro. Y ahora que te veo, pienso en tu mamá vendiendo y organizando a toda la gente. Sí. Y ¿sabes qué? Aparte, dentro de mi carrera agradezco mucho porque yo crecí rodeado de mujeres.
Entonces, para mí, cuando llega Atina al Precio, o 100 mexicanos dijeron, los programas de televisión, de concursos, pues en la mayor parte del público siempre han sido mujeres. Entonces, para mí fue muy fácil, porque haz de cuenta que yo crecí entre mujeres, crecí entre señoras. Entonces, por eso, para mí, cotorrear con ellas y bromear, pues es lo que crecí haciendo toda la vida. Hacer una broma sin ofender y que al mismo tiempo a la persona le parezca divertida. Jugar con ella. Entonces, yo siempre bromeaba con la gente, bromeaba fuerte, ¿no? Pero siempre bromeaba de una forma en que yo no le diría una broma a alguien que no se lo hubiera dicho a mi mamá, pero sí bromeaba.